Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar intentando compartir un poco de esta experiencia de venir transitando el desarrollo de líderes durante los últimos años, pero queríamos mirarlo desde un punto, el foco puesto en un proceso evolutivo. ¿Desde cuándo el concepto de lo humano se agrupa en función de llevar un emprendimiento? Porque si tenemos noción de que este humano que somos hoy, a veces pensamos, bueno, siglo XXI, siglo XX, siglo XIX. Ahora, aquellos que venimos transitando la biología desde hace rato, venimos desde los primeros primates bípedos. Estoy diciendo 50 millones de años. 50 millones de años. Y los homínidos, que serían los más cercanos a los humanos, estamos hablando de 2.4 millones. 2.4 millones de años. ¿Por qué traigo esto? Porque en realidad las primeras familias ancestrales de homínidos fueron constituyendo lo que fue la primera familia. ¿Esto de qué significa ser familia? Un emprendimiento donde algunos comienzan a tener alguna función y otros, y la función de la hembra era cuidar de la cría y la función del macho el recolector. Y piensen esto, desde 2,4 millones de años a lo que significa el primer grupo que llamaríamos Beige. Beige son los primeros grupos de personas, los clanes, que se agrupan. ¿Y qué es lo que los lleva a agruparse? Simplemente la supervivencia, porque la vivencia familiar durante la noche tenía gran peligro y entonces, si varias familias se unían, con que 2 o 3 se quedaran despiertos por la posibilidad de ser atacados entre predadores y predados, bueno, hacía de que sería más fácil vivir como clan. Ahora, los clanes, estamos hablando de entre los 100.000 y 50.000 años antes de Cristo. Recién aparece las tribus, que sería lo púrpura, cuando aparece el concepto de lo espiritual, de los espíritus que de alguna manera comienzan a traer novedades valiosas de acuerdo a las conductas de los de la tribu, y entonces lo que hacían era tener un chamán que de alguna manera estuviera, digamos, ofreciéndole a los dioses para que el nuevo tiempo fuera venturoso. Estas dos primeras niveles, beige y púrpura, no podemos decir que hubiera una gran diferencia de liderazgo. El chamán era un líder espiritual, pero más representando el ofrecimiento a los dioses. Recién aparece el primer concepto de liderazgo con los rojos. Y cuando estoy hablando de rojos, estoy hablando de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Y a mí me asombró esto, porque desde cuándo venimos gestando conductas evolutivas, las primeras conductas, y en lo rojo, que es lo que vamos a estar profundizando, tiene algunas características el paradigma rojo. Primero, impulsivo. La ley es quien manda. Claramente detecta totalmente el poder. Y fíjense que si bien pusimos un organigrama de estrellita, en realidad no hay organigrama, hay estrellitas. Y en lo rojo, el poder continuamente se detecta. Entonces, el número 1 sabe que puede ser desplazado en cualquier momento. Y está continuamente tratando de sostener esto que es lo que le permite estar en vigencia. Primera cosa que aparece es blanco o negro, dominio
o sometimiento, fuerte o débil, leal o traidor. Este es el primer concepto del Todopoderoso que lucha por sustentarse ahí. Y tiene como característica que los líderes son fuertes, son agresivos, son poderosos y someten, porque o sometés o sos sometido. O sos conquistador o sos conquistado. Esto de blanco-negro, ¿no? Entonces, esta primera dualidad hace que aparezcan los primeros líderes y estos viven en un clima emocional de furia, de amenaza, de miedo, de violencia, de crueldad. Es más, la crueldad necesita aparecer de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es justamente lo que genera un contexto donde acá hay uno que manda y los demás que obedecen. Esto pareciera que viene desde allá, desde 10.000 años antes de Cristo. Quiero decirles que hoy todavía se sustenta. Y hay algunas organizaciones que básicamente funcionan así, especialmente las organizaciones cuando hay un contexto caótico. Primero los cacicazgos, los protoimperios, pero hoy todavía los narcos, las pandillas, las mafias, las trata de blanca y de esclavo suceden justamente por este tipo de liderazgo, donde hay un todopoderoso y todo lo demás está subordinado a ese todopoderoso. Ok. Este no está funcionando. El foco está puesto hoy, acá y ahora en el corto plazo. No son líderes que miran más allá. Adaptado excelentemente a entornos caóticos. Fíjense que en las grandes sociedades desarrolladas esto existe poco. Existe mucho más en sociedades que son poco desarrolladas o en entornos caóticos. Aún hoy en Latinoamérica vamos a encontrar mucho de esto. Sin jerarquías formales, rodeado de parientes que comparten el botín. No necesitan ser competentes, necesitan ser leales. Y justamente como comparten el botín, para que estén atentos a quién quiere desplazarlos, que es lo que normalmente el gran temor que el líder rojo tiene. ¿Pasó, Ani? Ahí está. ¿Cuáles son las sombras? ¿Qué decimos? ¿Cuáles serían las sombras? Así como apuntan algunas cosas y en algunas cosas son brillantes, ¿cuáles son las cosas que le faltan y que atentan contra este tipo de liderazgo? Primero, el temor a ser destronado. Y esto ocurre siempre, como el macho alfa. Siempre los jóvenes quieren tratar de ganarle el lugar. Segundo, no se puede mostrar debilidad. En cuanto muestran debilidad, alguien quiere sacarlo del medio. Aparición de los desleales. Y esto especialmente aparece, ve muy bien, en distintos niveles, porque ellos tienen algunos que les reportan y que de alguna manera tienen mayor influencia con ellos, pero después hay otros niveles. Y los otros niveles tratan de destronar al nivel anterior para ver si pueden subir mucho más arriba. Esto en los narcos y en las pandillas se ve claramente bien. ¿Sí? El consumo de energía en potenciales enemigos, esto es clave en este sistema. Hoy, acá y ahora, pero saben que en cualquier momento van a ser destronados, con lo cual continuamente tienen que estar mirando la estrategia de cómo destruir a quien puede competirlos. ¿Sí? Vamos ahora, vamos a ver la diferencia. Decíamos los rojos, con líderes rojos no tendríamos el mundo que tenemos. ¿Por qué? Porque siempre han resuelto el hoy, acá y ahora. No hay proyecto, no hay plan, no hay futuro, no hay estructura, no hay diseño. Vamos a ver cómo esta manera de ver el mundo, esta manera de diseñar, y estamos hablando, fíjense de nuevo, 4.000 años antes de Cristo. Es decir, nosotros no tendríamos pirámides si no tenemos líderes azules. Las pirámides se construyeron en el 2700 antes de Cristo.
Y eso requirió 20 años de preparación de las piedras y 10 años de construcción posterior. Imagínate el plan que necesitas. Necesitas cómo definir, y esto es lo que va a traer el azul como característica. Esto que estamos presentando es un modelo empírico, es decir, no está basado, no es una teoría, sino un modelo empírico basado en el estudio de lo que fue pasando con la humanidad, ¿no? Que como dice un biólogo, Humberto Maturana, dice, antes los hombres vivíamos en las sabanas, hoy vivimos en las organizaciones. ¿Sí? Entonces los papás viven en las empresas, los hijos en las escuelas, ustedes en la universidad, y las personas vivimos en las organizaciones. Las organizaciones van cambiando según nuestro modo de ver el mundo, porque de acuerdo a cómo lo vemos, lo organizamos. Ahora, cuando lo vemos de una manera y lo organizamos de una manera, se nos pasan por alto otras cosas. Entonces, por ejemplo, al rojo, el rojo es como, si lo tuviéramos que pensar evolutivamente, como el nene de 3, 4 años. Capricho, lo que yo quiero y lo quiero ahora. Ese es el líder rojo. Y se hace lo que quiero yo. Entonces el azul viene justamente a hacerse cargo de lo que el rojo descuidaba. Es decir, si es todo puro capricho, no tenemos normas. No sabemos, no podemos predecir cómo va a ser después. Entonces el azul viene justamente a traer las normas. El azul es como que el nene que era de 3, 4 años entró a la escuela primaria. Y entonces ahora las cosas son de una manera, no de cualquier manera. Y hay que seguir las normas, ¿sí? Y las normas están muy bien establecidas. En este paradigma puede suceder el largo plazo. ¿Por qué? Porque como establecemos normas y procedimientos, ahora ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Acá es cuando la humanidad deja de ser nómada y se instala y cultiva y se empieza a quedar en los lugares y decide entonces que quiere mejorar esos lugares donde se va a quedar. Y entonces se construyen, y con todos estos procedimientos se construye y se puede ver el largo plazo. Para eso se arman estructuras organizacionales bien complejas, ¿no? Como el cuadrito que ven allá, que sería como un símbolo del modelo y que es como un organigrama, donde está muy bien descrito el puesto y lo que cada uno tiene que hacer. Sea los que armaban las pirámides de Egipcio o las grandes catedrales, ¿sí? Que duraban tantos años que a veces se morían algunos y tenían que nueva gente seguir trabajando, pero sabía muy bien lo que tenía que hacer porque todo estaba descrito de forma muy detallada. De modo que en este sistema la planificación sucede en la cima y la ejecución sucede en la base. Están los que piensan y están los que hacen. Como verán, esto se fue siguiendo y sustentando a lo largo del tiempo, incluso podemos decir que en algunos lugares hoy siguen diciendo, algunos piensan y otros hacen. Dicen que Henry Ford decía, por ejemplo, ¿por qué cada vez que necesito un par de manos vienen unidas a un cerebro? Y sí es un problema, ¿sí? Pero parece que en estas organizaciones azules, los que están para hacer no están para pensar. Estas organizaciones, por supuesto, para eso necesitan un management de control, porque además se arman estructuras de una cantidad importante de gente. Entonces, los que planifican deben hacerse cargo de que los que hacen hagan lo que tienen que hacer. De modo que el tema es cumplir las normas y los procedimientos y para eso se necesita controlarlos. Esto genera un clima emocional que, como verán, es como de exigencia, es de control, desconfiamos. ¿Sí? Porque ¿cuáles serían los paradigmas de esto, ¿no? El ojo del amo engorda el ganado. La gente es buena, pero si la controlamos es mejor. Entonces se genera un estilo de conducción que está basado en amenaza, miedo y culpa. Culpa porque es en el momento en que más fuerte aparece el sentimiento de culpa en las organizaciones. Es en las organizaciones azules. ¿Por qué? Porque la persona llega a la organización para quedarse. Estos son los empleos de toda la vida, hasta que me jubile me quedo acá. Y para eso tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Y si no las hago bien, entonces se siente culpa. Se usa una política que es de premios y castigos en esta cultura, ¿no? Para eso los líderes, fíjense, tienen que ser líderes jerárquicos y moralistas. Ahora no se hace lo que el líder dice porque al líder se le antoja. No, el líder representa una autoridad suprema. El líder representa la verdad. Las cosas son así y no pueden ser de otro modo. Es otro
estilo de liderazgo diferente, donde el gerente juez es representante de la autoridad, de la norma, y va a hacer que se cumplan las normas que las organizaciones tienen, ¿sí? Y va a buscar hacer aquello que es justo, cómo se mantiene el orden, cómo se mantiene la seguridad dentro de lo que sea la organización. Ya pueden ir pensando que organizaciones de este tipo son, por ejemplo, la iglesia, el ejército, ¿sí? Que tienen esta estructura muy vertical, donde además los que están arriba portan o defienden verdades incuestionables. La política va a ser de premios y castigos, especialmente de castigos, ¿sí? Si la persona no hace lo que tiene que hacer, se hace un apercibimiento y si no, después va a tener determinadas y puede ser expulsada del sistema. Y los premios en ese paradigma podrían ser, como dijimos, la gente viene para quedarse, es el reloj a los 25 años que hace que trabajas en la empresa, cosa que cada vez tenemos menos gente que pueda recibir un reloj en una empresa, ¿sí? Porque este modelo viene extinguiéndose, ¿sí? Dijimos que puede aparecer en el ejército, puede aparecer en la iglesia. Ahora decimos en la iglesia y fíjense que, por ejemplo, nosotros acá y en el mundo hay estructuras edilicias inmensas que se han construido y que hoy muchas de ellas están vacías. Porque este modelo, y por eso arriba dice conformista, tiene una gran dificultad para irse ayornando a las nuevas necesidades que el mundo puede presentar, ¿sí? De nuevo vamos a las sombras, es decir, cuando tanto ponemos el foco en las normas y los procedimientos y lo que es correcto, creemos que las personas pueden funcionar de ese modo, ¿no? Como metidas adentro de una jaula. No pienses, haz lo que yo te digo que hagas, ¿sí? Entonces la persona siente que no puede mostrarse tal cual es, sino que tiene que ser una máscara de lo políticamente correcto en este lugar, ¿no? Es una organización que, como decíamos, hace management de control, pero fíjense, cuando se quiere controlar, ¿qué es lo que se puede controlar? Podemos controlar a qué hora llega, a qué hora se va, cuántas veces va al baño, cuánto tarda en fumar, pero realmente qué pasa dentro de su cabeza y cómo hace su trabajo. O sea, la esencia de lo que necesitamos es lo que no se puede controlar, ¿sí? Por eso esto de que controla detalles y termina perdiendo lo más importante, que es saber cómo la persona hace su trabajo, ¿sí? Por supuesto, dentro de este esquema no hay espacio para la innovación, ¿sí? Si se trata de que vamos a hacer lo que está correctamente ya descrito en los procedimientos, no traigas ideas nuevas, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad de estas organizaciones? Que hoy el personal que vos necesitas salir a buscar son millennials, ¿sí? Ningún millennial quiere entrar a una organización en la que se va a quedar de por vida y encima se va a tener que poner una máscara para todos los días ser políticamente correcto. Por lo tanto, se está quedando sin posibilidad de quien venga a integrar la organización, ¿sí? Y tienen sombra, porque en esta manera de mirar el mundo, lo que nos olvidamos es que las personas son personas. Por lo tanto, son voluntarias, ¿no? Y como dice Freddy Cosman, que es un coach argentino en Estados Unidos, dice para los líderes, ¿no? Trata a tu personal como voluntarios, aunque vos le pagues un sueldo, aunque sean asalariados y aunque le pidas que cumplan con los procedimientos. Tratalos como voluntarios, no porque sea una deferencia que haces, sino porque realmente son voluntarios, ¿sí? Porque lo que la persona haga lo va a hacer movida por sus motivos, ¿sí? Y lo mejor que podés hacer es que puedas convocar a la persona y quiera hacer lo que hace, ¿no? De modo que este es el modelo azul que sigue vigente en organizaciones multis, además de lo que podemos decir del ejército. Las escuelas representan muchas veces también este modelo, pero, como decimos, se extingue, ¿sí? por estas sombras. Cuando este modelo se extingue, va a estar viniendo algo que van a conocer un poco más, que tiene mucho más que ver con lo que hoy sucede en el mundo empresarial, que es el mundo naranja. Estuve trabajando en una organización internacional como gerente de capacitación varios años y en algún momento pasé a otra organización internacional.
Y uno asocia a las corporaciones y cree que tienen una cultura similar. Sin embargo, eran dos corporaciones, sin embargo tenían culturas completamente diferentes, y en algún momento en una reunión escuché eso. Un gerente de promoción le preguntaba a los vendedores, a ver, ¿cómo ven este tema de la promoción de este último producto que estamos haciendo, no sé cuánto? Y entonces un vendedor levantó la mano y dijo, mire, yo creo que deberíamos modificar esto. Y él se paró y le dijo, mire, no le estoy preguntando eso. Nosotros tenemos gente que piensa en la organización. Lo contratamos a usted para que vaya y haga. Y yo, que venía de otra organización, y ahora vamos a ver una organización mucho más naranja, me pareció interesante. Ellos tenían una sala donde era enorme la mesa. Imagínense que cabían 11 sillones de un lado y 11 del otro. Pero era interesante porque solamente se sentaban a la mesa algunos, que eran los más antiguos, y los más nuevos se quedaban de pie. Y entonces quien presidía la reunión preguntaba y dice, bueno, vamos a ver cómo les está yendo ahora con la promoción. Y vi a alguno de los que estaba parado levantar la mano, y paró y le dijo, mire, cuando esté sentado acá recién va a poder hablar. Ojo, estoy hablando de año 92, no de 2000 años antes de Cristo, ¿claro? Argentina 92, y estoy hablando de una organización que en ese momento estaba en el cuarto puesto, ¿sí? De 300, el cuarto. Sí, uno no esperaba encontrarme con eso. Pero, ¿por qué? Porque venía de una organización mucho más naranja logro. Naranja logro es justamente apuntar al éxito. Y vamos a ver que tiene cosas a favor y cosas en contra. Pero ¿cuáles son las cosas que lo caracterizan? Primero, no hay un bien ni un mal absoluto como había en el azul, ¿sí? El mal o el bien es interpretativo, y según quien lo interpreta dice que está bien o que está mal, y entonces tenemos la posibilidad de la flexibilización, no sé si siempre, pero vamos a ver qué aparece, ¿sí? La efectividad sustituye a la moral en las decisiones. Y entonces, si la persona es exitosa, bueno, se le permiten otras cosas, ¿sí? Inclusive, si bien tenemos, vamos a ver, los valores de la compañía en la web y en las oficinas y no sé cuánto, pero cuando eso atenta contra los dividendos, los podemos cambiar, ¿no? Es decir, vamos a ir y volver con este tema. La estrategia y la ejecución sí son soberanas y le ponen mucha atención. Logran niveles de prosperidad sin precedentes. Los dos, realmente, los últimos siglos, la riqueza que han generado las empresas naranjas es magnífico. Han generado no solamente riqueza, sino también décadas y esperanza de vida. Ustedes piensen que nosotros hace, yo les diría, 30 años atrás, los pacientes hipertensos a los 50 se morían. Hoy hay pacientes hipertensos que viven 90 años. Es decir, un avance en montones de medicaciones que significan inversión, que significa innovación, que significa... Y hoy el promedio de vida de las personas no solamente se alargó, sino se mejoró la calidad de vida justamente por esto. Ahora, no quiere decir que todo eso es bueno, eso es la parte buena. Disocia la autoridad de la respuesta correcta, es decir, y trabaja muchas veces con consultores o con expertos. Que estés gestionando un negocio no quiere decir que tenés que saber de todo el negocio, y entonces podés contratar, eso se utiliza mucho, contratar expertos o consultores, a veces inclusive part-time, para pedirles sus opiniones para tomar decisiones que puedan ir en dirección a los resultados que queremos. Decíamos esto, declara valores públicamente que no necesariamente viven en el día a día. Era interesante, esta compañía internacional nos juntabas a todos en el Sheraton a hablar acerca de los valores de la compañía, y los que venían a hablar eran personas de Estados Unidos dedicadas exclusivamente al tema de los valores de la compañía. Cuando ellos estaban hablando, nosotros nos mirábamos entre nosotros y decíamos, a ver, ¿están hablando de nosotros? Digamos, porque en el día a día de la compañía, una cosa era la declaración que la organización internacional hacía, y otra cosa era cuando lo manejábamos los argentinos, ¿no? Lo atamos con alambre. Y entonces todo esto bárbaro, que sé cuánto, nos mirábamos asombrados nosotros de creer que eso que declaraban en lo cotidiano no funcionaba. Vamos a ver ahí montones
de corporaciones, y la mayoría de las corporaciones justamente son naranja, apuntan fuertemente al logro, y vamos a ver que eso trae grandes beneficios y algunas sombras. Las personas son libres de perseguir sus metas y lograr la cumbre. Una cosa muy interesante que dan la posibilidad a aquellas personas que se comprometen y se desarrollan. Suelen ser contextos de posibilidad para aquellas personas que en realidad quieren ir más allá. Pueden ascender socialmente, económicamente y culturalmente dentro de la organización. Aprovecha y disfruta de la estratificación social del azul. Fue creada la estratificación social, es decir, los distintos niveles, los obreros, los administrativos, los jefes de departamento. Súper interesante. Yo venía de una organización donde el número 1 de la corporación venía a almorzar y entonces agarraba su bandejita, se servía y se sentaba con cualquiera de nosotros en la mesa. Cuando pasé a otra organización, llegué y había un comedor para los obreros, un comedor para los jefes de departamento, un comedor para los gerentes, un comedor para los directores. 2 corporaciones distintas, ¿sí? Estoy hablando de cómo son culturas completamente diferentes, ¿sí? Asocia la felicidad al logro del próximo objetivo. Si nosotros lográramos este lanzamiento, porque es fundamental, qué sé yo, terminamos de lanzar este y tenemos otro, ¿sí? Y entonces pareciera como que vamos a ser felices cuando alcancemos el próximo lanzamiento. Y siempre estamos recreando este futuro. Viven en una conversación de futuro que siempre recrean. Ahora, 3 avances revolucionarios que trajeron los naranjas fueron, primero, la innovación, cosa que en los azules no estaba bien visto, ¿sí? El status quo en los azules es clave. Acá la innovación va a ser clave. Segundo, la meritocracia. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Y también la rendición de cuentas. Es decir, si vos decidiste una inversión y tenés puesto para hacer esa inversión, perfecto, diría mi jefe, es tu cuello. Tan simple como esto. Innovación. Fíjense que lo ve como una posibilidad y no como una amenaza, que esto está visto en el azul. Cuestionan continuamente el status quo. Si siempre lo hicimos así, ¿qué quiere decir? ¿Que está bien? No. Justamente puede ser una dificultad. Es responsable de la creación de la riqueza de los 2 últimos siglos, lo naranja, y por eso es un punto superior al azul. Toma el azul como la estructura, el organigrama, la definición de puestos, cada responsabilidad. Y esto del azul es magnífico, pero le agrega el valor, y vamos a ver, de cómo hacer que las personas en su puesto se desarrollen para que alcancen mayor nivel de competencia profesional. Nuevos departamentos aparecen acá. Por ejemplo, investigación de mercado, investigación y desarrollo, marketing, gestión de producto. Esto es de la naranja, porque están justamente propiciando y creando el futuro para el cual van a vivir. Perforan los organigramas, es decir, el organigrama es algo importante, pero en realidad ellos crean equipos por proyecto o equipos virtuales, expertos y consultores. Hoy especialmente en las compañías internacionales van a encontrar equipos donde hay una persona en cada país y funcionan como un equipo y tienen un proyecto común. La meritocracia. Primera cosa, cualquiera puede escalar y convertirse en un CEO. Y no importa ni la raza, ni la religión, ni en esto, son muy fuertes. Por eso también han sido una gran posibilidad para el desarrollo de las mujeres en los puestos gerenciales o en los puestos de dirección. Se premia el alcanzar los objetivos. Importa más el logro que el cómo se llegue. Aparece un desarrollo del área de recursos humanos que es magnífica, porque es donde aparece evaluación de desempeño, plan de carrera, gestión de talentos, continuamente capacitación en liderazgo como para poder llevar adelante los proyectos. Las personas asumen la responsabilidad por su carrera personal, porque no todas las personas en la misma organización quieren pagar el costo del desarrollo. Tiene costo el desarrollo. No desarrollarse también tiene costo. El tema es que distintas personas quieren para su proyecto una cosa u otra. Fuertes signos de estatus distinguen en las posiciones. Es interesante, yo he estado como gerente de capacitación de Latinoamérica y en algunos países recuerdo haber entrado y, por ejemplo, el escritorio
del supervisor medía 1,20 m, el del jefe 1,40 m. La silla era ergonómica, la oficina tenía un metraje y era completamente diferente si vos eras supervisor o eras jefe. El auto de la compañía era completamente diferente en los distintos niveles. Y esto está terriblemente marcado, porque eso significa como, a ver, cómo hacemos que las personas vayan alcanzando un mayor nivel. La rendición de cuentas, esto de, primero, gestión por objetivos. Y gestión por objetivos no siempre es gestión por objetivos. Digo, porque lo llamamos así, pero hay un momento donde en las compañías internacionales también pasa esto. Como el gerente general de acá reporta al regional, y para que el gerente general gane su bonus, él sabe que podría vender 120, pero si pone 120 y no lo alcanza, ¿qué hace? Se mata. Entonces, ¿qué hace? Pone 100. Y sabe que poniendo 100 tiene premio el 120. ¿Sí? Ahora, eso hace una cultura en la organización para todos los niveles. Cuando él organiza con el de finanzas, con el de producción, con el de venta, todos aparecemos lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos jugando a tirar para abajo. Esto que en gestión por objetivos debería ser el objetivo, por ser objetivo debería ser desafiante. Y esto justamente lo que propicia el desarrollo, termina llamando esto que llamamos sandbagging, ¿no? Es decir, sacos de arena con lo cual tapamos los agujeros para hacer que en vez que la organización se desarrolle, yo gane el bonus. Predicción y control, esto es fuerte en las organizaciones. Vamos a ver que hay una planificación estratégica, hay ciclos anuales de presupuesto. A esta altura de septiembre, octubre, ya se están armando el presupuesto del año, se cierra en diciembre y una vez aprobado hay que lograrlo. Hay un tablero de comando, hay indicadores de desempeño, se hace seguimiento de esto, hay incentivos, premios a la calidad y adquisiciones de acciones a muchas de las personas. Algunas organizaciones le dan como premio acciones, justamente para sentir la sensación de pertenencia, aumentar la sensación de pertenencia. Ahora, así también les digo, el naranja logro tiene algunas sombras. Por ejemplo, a veces la innovación se vuelve loca y terminan sacando cualquier cosa y tiene costo y no tiene demasiado sentido. Esto de hay una insensata explotación de los recursos y lo hemos pagado los ecosistemas del planeta, así como han generado el mayor nivel de riqueza, han generado el mayor nivel de destrucción del planeta. La codicia individual, codicia colectiva, el cortoplacismo político y el endeudamiento total, alguien lo va a pagar. De esto los argentinos sabemos algo, ¿no? Manipula, corrompe, abusa proveedores, clientes y empleados. El hiperdesarrollo del ego. Esto de muchas veces hemos visto, y hay personas que no lo pueden sostener, porque en este invento de que siempre el objetivo es el próximo y siempre vamos a estar felices en la próxima, hay un momento donde la persona que no tiene sentido lo que está haciendo. Es decir, cuando solamente el sentido es ganar dinero, puede ser que alguno durante un tiempo lo sostengas. No sé si lo puedes sostener mucho tiempo. Y hoy en las generaciones están pidiendo otra cosa de las organizaciones. No hay espacio para mostrar vulnerabilidad. Las personas necesitan mostrarse firmes, decididas. Van a alcanzar lo que se proponen, altamente comprometidos. Y cuando alguien duda, está para ser echado. Predicciones ficticias, esto lo hemos visto muchas veces. Varios presupuestos en paralelo. No hay un presupuesto. Tenemos un presupuesto que es el que le muestro a uno, y este es el que le muestro a mi jefe, y el otro que le muestro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento donde no hay un presupuesto, porque no hay confianza en que vamos a alcanzar los objetivos. Hay un momento que eso hace que la gente se desmotive. Vamos a ver ahora un paradigma que es el paradigma verde, que viene a hacerse cargo... Perdón. Estas dos cosas no logro, mi Alzheimer no me lo permite. Vamos a ver cómo el paradigma verde, que es un escalón evolutivo, viene a hacerse cargo de algunas sombras del naranja. ¿Sí? Así como el naranja fue un proceso evolutivo del azul, vamos a darnos cuenta cómo el verde es un proceso evolutivo del naranja. ¿Sí? Hasta acá la mayoría, si miráramos un mapa tipo mundial, veríamos que hoy la mayoría de las organizaciones exitosas se podrían teñir de naranja, tendrían este color, estas características. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la sombra más fuerte que deja el naranja? Es que una vez que las personas alcanzan el éxito, el logro y el próximo objetivo,
sienten que con eso no les alcanza y que hay un vacío, que muchos se van de las organizaciones y dicen, no, 40 años y no quiero estar más adentro de esto, es una máquina de picar carne, y entonces empieza a aparecer la necesidad de algo más. Las organizaciones verdes van a ser quienes empiecen a mirar ese algo más. Y ya si yo les digo verde, podemos pensar en todo lo que es ecológico, ¿sí? Ecología significa como el cuidado, el conocimiento de la casa, eco, de la casa que es cada persona, que es el planeta, que es el universo. Cómo cuidamos eso que el naranja, cuando se vuelve loco, fue destruyendo, ¿no? Y entonces una de las cosas que viene a hacer el verde es a buscar la armonía. Esto de tanto estatus, de tanto quién se va para arriba, claro, deja ese vacío que pierde de vista qué necesidades tienen las personas. Entonces, el paradigma verde viene justamente en contra de la jerarquía, a buscar la armonía, a buscar la igualdad, a buscar la cooperación y a buscar el consenso. Cuando yo les digo esto, ya se pueden estar imaginando algunas organizaciones que vienen a postular esto, por ejemplo, muchas ONG, ¿sí? Cuando traen esto, claro, ¿cómo hacemos después para armar una organización donde todos somos iguales? Es un desafío importante. Una de las cosas que necesitan como para poder subsistir, eliminando el orden y la jerarquía, es empoderar a todos, para que las personas puedan ser escuchadas y para que hagamos de eso algo que tenga algún sentido o algún orden. Entonces, ahora los empleados buscan ser empoderados, buscan ser creativos. Necesitamos escuchar las voces de todos. Necesitamos líderes que sean servidores, líderes que puedan escuchar a sus subordinados. Entonces, esto genera un cambio de paradigma muy importante. No muchas organizaciones encuentran la manera de poder hacer algo de esta manera tan igualitaria, ¿no? Pero empiezan algunas cosas que se vuelven necesarias. Por ejemplo, esto que decimos ahí es responsabilidad social empresaria. Es decir, más que nada la organización va a necesitar tener un propósito. Esto es hacerse cargo del vacío existencial. A ver, para esta organización el propósito es lo suficientemente importante para que tenga sentido que la persona todos los días vaya a trabajar allí. Esto es necesario, digamos, que sea impulsado por la cultura y después que sea transmitido a través de lo que es recursos humanos en toda la organización. De modo que hay una fuerte inversión en recursos humanos. ¿Cómo hace que la gente esté motivada? Plan de carrera, evaluación 360, porque la evaluación no se hace solo de arriba para abajo. Es importante la evaluación que los empleados puedan hacer de sus líderes, de sus jefes. Encuesta de clima. Todas estas cosas que hoy vieron que en las organizaciones esto está sucediendo en muchas. Algunas de las empresas naranja toman esto como un marketing más, no sucede en realidad, ¿sí? Y entonces vemos que puede ser que haya empresas que hacen encuesta de clima y después la tiran a un rincón. Pero en algunas se han dado cuenta, de verdad, esto que decíamos al principio, de que las personas son voluntarias, que en realidad esto da resultado, porque tiene que ver con qué energía se genera en la organización cuando las personas que trabajan sienten que pueden estar allí. Lo que decíamos antes de los millennials, entonces hay beneficios que hacen que las personas quieran estar en organizaciones de este tipo y buscamos esto que llamamos salario emocional, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el clima con el que trabajamos, cómo podemos tener flex time para acomodar necesidades de personas diversas, bueno, home working, coworking y un montón de palabras de estas que hoy están de moda, que vienen a hacerse cargo de necesidades que las personas pueden manifestar. Y responsabilidad social empresaria, porque esto de que es importante que cuidemos el planeta en que vivimos, es importante que cuidemos ecología hasta emocional, ¿no? Que la persona no termine con esto que llamamos burnout, es decir, la persona va y trabaja y se quema el cerebro, entonces es bullying, etc. Entonces, todo esto son distinciones que las empresas empiezan a tener cuando se empiezan a teñir un poquito de verde. Y les quiero mostrar algunas, porque no hay muchas, pero hay algunas, ¿no? Un ejemplo es esta que se llama Casa Davita y es una empresa de salud que se dedica a diálisis en Estados Unidos y que, bueno, el propósito es ven, construir la mejor comunidad de salud que el mundo haya visto jamás. Y las personas que trabajan allí
se consideran ciudadanos de Casa Davita. Su CEO dice ser el alcalde de Casa Davita. Y trabajan mucho en sostener esta cultura, ¿no? Y quiero decirles, no se olvidan de la rentabilidad, porque ese sería el riesgo que puede tener la empresa verde, ¿sí? Que se olvide totalmente de la rentabilidad y entonces no va a poder subsistir. Pero en algunos lugares han podido ponerle verde a la cultura y hacerla igual sustentable. Y otra es esta Southwest Airlines, que es una empresa de aviación de bajo costo, pero que también, ¿no? Este es su CEO actualmente, y ellos dicen esto. Primero dicen que en el corazón de la empresa está su gente y que ellos quieren ser la empresa más querida, más volada y más rentable, ¿sí? Y entonces también trabajan fuertemente y si estamos en el negocio del servicio, incidentalmente es que son aviones, pero podrían ser otra cosa. En esta empresa, algo que el que quiera meterse en Google y buscar hay historias divertidas porque dicen que todo lo que es personal en las líneas aéreas siempre sigue un procedimiento y un protocolo rígido e inamovible. Entonces vos vas y le decís a la empleada tu problema y te mira, pero finalmente te dice que no puede hacer nada, porque nada se puede cambiar. En cambio, los empleados de Southwest siempre encuentran una solución, tienen suficiente empoderamiento como para poder salirse del protocolo dentro de determinadas reglas y buscar solución para sus clientes. Y eso los diferencia, ¿no? De modo que estas serían como las características que pueden estar en una empresa que es verde. Igual, por supuesto, tiene sus sombras, ¿no? Es interesante que esto lo tengamos en cuenta porque vieron que decimos esto de que los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de pensamiento que se crearon. Esto marcaría eso. Es decir, cada paradigma ve problemas, los soluciona, pero después van a aparecer otros problemas que van a necesitar que tengamos otro nivel de conciencia para poder solucionarlos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene el verde? Bueno, por un lado, que en esto de la igualdad, y esto pasa en algunas ONG, ¿sí? Deliberaciones interminables en busca de consenso, donde al final la gente dice, no sé qué vamos a decidir, pero decidamos algo ya porque esto no lo soportamos más. Entonces se terminan decidiendo, no siempre se toma decisiones correctas, ¿no? Y como es, bueno, decidamos lo que sea, la responsabilidad queda diluida. Por otro lado, a veces el verde se vuelve un poco ambiguo respecto de las normas, ¿no? Es decir, bueno, como esto de que en la jerarquía no le gusta, cualquier norma que se ponga, después voy a decir que no la quiero y que quiero otra. Y esto del igualitarismo extremo, sabemos que el mundo tiene un montón de ejemplos de que no ha podido sostenerse en el tiempo, ¿sí? Es decir, sí, iguales en dignidad, pero las personas somos todas diferentes y esas diferencias necesitan también ser escuchadas, ¿no? Siguiendo el modelo, pensábamos, por ejemplo, que los sindicatos en algún momento aparecieron para hacerse cargo de las personas que podían estar no cuidadas en las organizaciones, ¿no? Y bien podrían tener características verdes. Sin embargo, si ese verde se vuelve tóxico, decimos, ¿sí? Puede volver a operar como un rojo. Y en algunos casos eso lo podemos ver, ¿sí? Frente a la frustración de no lograr lo que quiere, entonces involucionamos y terminamos funcionando como rojos. Bien, hasta acá estamos en algo que llamamos como un primer escalón de este modelo, ¿sí? Que si a alguien le interesa buscarlo se llama dinámica espiral. Y estos colores que estuvimos viendo pertenecen al primer escalón del modelo. Decíamos, este modelo es bueno verlo evolutivamente, porque justamente nos permite entender cómo hemos sido evolucionando como humanos. Hemos resuelto algunos problemas y aparecieron otros, como la capa de la cebolla, ¿no? A medida que vamos creciendo nuestro nivel de conciencia, ¿qué significa nivel de conciencia? Significa darte cuenta. Para poder darte cuenta tenés que tener algunas distinciones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes podrían ubicar dónde tienen un Propión y Bacterium agnes? Levanten la mano. ¿Sabías esto o no? ¿Dónde traes con vos un Propión y Bacterium agnes?
quiero que puedan ver, simplemente estoy mostrando esto y es lógico que ustedes no lo vean. ¿Por qué? Porque si estuviera entrenando dermatólogos o personas que venden, el Propionibacterium acnes es una bacteria que funciona en la piel y que normalmente cuando se tapa una glándula sebácea, lo que aparece es el acné. Ahora quiero decirte, vos podés vivir toda la vida sin darte cuenta que tenés Propionibacterium acnes. Es decir, no sos consciente. No sos consciente, no necesitas ser consciente para esto. Si no tenés distinciones en el lenguaje que te permitan ser consciente, no lo ves. Solamente vemos el mundo que podemos distinguir en el lenguaje. Entonces, digo, en cada uno de estos niveles hemos ido adquiriendo distinciones que nos permiten ver un mundo diferente y entonces aparecen problemas. El problema es lo que un observador ve y puede resolver. Y nos fuimos haciendo cargo de resolver de distintas maneras y estamos hoy en un mayor nivel de plenitud de lo que significa trabajar humanamente en función y teniendo cuidado de lo que lo humano es, sin dejar de cuidar el planeta, sin dejar de cuidar la rentabilidad, sin perder de vista los objetivos. No estamos diciendo que aquello que los azules hicieron fue malo. Estamos diciendo necesitamos agregarle diseño de futuro. Y no estamos diciendo que lo naranja es malo. Necesitamos ser cuidadosos del planeta y cuidadosos de las personas. Esto de proceso evolutivo, en el primer escalón, el foco está en el hacer y el tener. Pero ya hoy estamos en un nivel de un segundo escalón. Este segundo escalón, que son las empresas turquesa, pueden mirar los escalones anteriores, cosa que cuando vos a veces hablas con un rojo o hablas con un naranja, no terminan de distinguir uno y otro y ver el valor que cada uno de ellos aporta, porque están mirando demasiado el hacer y el tener. Cuando pasamos a un segundo escalón, estamos pudiendo mirar todo lo que el primer escalón trajo sin perder de vista rentabilidad, objetivos, desarrollo, futuro, organización, estructura, especificidad. Es clave, pero necesitamos ampliar y ahora vamos a ver cómo las empresas turquesas nos traen una mirada para con esto. Este modelo lo llama a las empresas turquesas, o TIL, que quiere decir lo mismo, es como evolutivo, ¿sí? Y les recomiendo, para el que le interese, y nosotros esta es la bibliografía que hemos utilizado, Frederic Laloux es una persona que se ha dedicado a estudiar qué está sucediendo hoy en muchas empresas, en distintos lugares del mundo y en distintos rubros de negocios, donde ve prácticas similares que él se ocupa de estudiar y después traer ahora, digamos, de esas entrevistas que va realizando, qué características comunes ve que comienzan a suceder como nuevos modos de gestión, con características que algunas, o al menos a nosotros la primera vez que los vimos, nos llamó un poco la atención de decir cómo puede suceder esto en una organización, pero después él va trayendo ejemplos de muchas organizaciones que lo están comenzando a hacer. También tiene un sitio que lo pueden buscar, donde aparecen distintos videitos de él y es muy interesante para encontrar esta nueva mirada de como que el mundo nos está pidiendo otro tipo de modelos de gestión. Estas son algunas de las empresas que él ha estudiado, ¿sí?, que como verán no tienen nada que ver, algunas son de salud, otra es una empresa que es la procesadora de tomates más importante de Estados Unidos, tenemos una empresa que es metalúrgica, tenemos una que es eléctrica, es decir, rubros muy diferentes, modos de negocio muy diferentes, que tienen en común, que trabajan con personas. Y que entonces esto es lo que las personas, a medida que vamos evolucionando, estamos necesitando modelos de gestión diferentes, ¿sí? Pasamos rápido esto, pero lo pueden buscar. ¿Cuáles son las características de este modelo? Este grafiquito quiere decir que es mirar la organización como un ser vivo. Tres grandes pilares de esas organizaciones. Primero, autogestión. Pequeños grupos, no jerarquías, no grandes organigramas, no gran complejidad, pequeños grupos que se autogestionan
y que ni siquiera hay un líder, sino eso va rotando, se especializan, se dedican, pero toman decisiones en grupo. Segunda cosa, plenitud. Y esto vamos a verlo un poquito más después. Es decir, dejemos la máscara de lado. Acá no tenés que ser de alguna manera, sino podés ser la mejor versión de vos. Es decir, ¿qué es? Si llamado vocacional es el llamado desde tu propia naturaleza a ser la mejor versión de vos, la pregunta es, no tenés que hacer algo que no te gusta o algo para lo cual no tenés talento. Talento es lo que te cuesta poco y te sale bien. Poder descubrir el talento de las personas e integrarlo. Y por último, el tema de propósito evolutivo. Y vamos a ver cada uno de ellos. Esto de dejar que la vida se abra paso. Dejar que la vida se abra paso. Vamos a uno. Sí, lo que propone, digamos, la Lux es que en lugar de toda la burocracia que se lleva un montón de tiempo, de energía y de dinero en las organizaciones, cuando armás equipos que son capaces de autogestionarse, ¿sí? Esos equipos funcionan con una velocidad y además las personas trabajan en el equipo con una energía que genera una productividad diferencial. ¿Sí? Entonces, sí necesitas estructuras, sí necesitas capacitar a las personas, sí necesitas que sepan cómo se van a mover en ese equipo de trabajo, pero luego tienen autonomía para tomar decisiones. Y fíjense que ahí dice decisiones por consejo, es decir, ni por un lado decisiones jerárquicas que alguien viene, baja y te dice lo que tenés que hacer, ni las decisiones interminables del consenso, porque las decisiones de consenso son desgastadoras y no siempre llegan a la mejor decisión. ¿Qué hacen entonces estos equipos? Bueno, la persona que va a que se encuentra frente a un problema y tiene que tomar una decisión, sí o sí va a tener que pedir consejo a todos aquellos que estén involucrados con ese problema o que sean competentes acerca de ese tema. Y no puede no pedir consejo, ¿sí? Es decir, es más, que no pida consejo podría ser motivo que sea expulsado del sistema. Tiene que pedir consejo y considerar ese consejo, que igual no va a ser vinculante. Es decir, finalmente la persona va a tomar su decisión. Y esto hace que la responsabilidad no se diluya, porque quien toma la decisión, después de haber escuchado a todos, se hace cargo de que esa es la decisión que tomó. Por otro lado, todas estas personas que están participando del consejo están aprendiendo de un tema que en ese momento necesitan resolver, donde se escucha a todos aquellos que de alguna forma están involucrados y a aquellos que son competentes en ese tema. De modo que es una manera, además de que el equipo esté en aprendizaje. Cuando decimos plenitud, queremos decir esto de la persona entera. La Lux dice una frase que a mí me quedó dando vuelta, ¿no? Que le dice a los líderes que quieran ir por una transformación. ¿Cuáles son las cosas que haces en la organización que atentan contra tu dignidad? ¿Cuáles son las cosas que haces en la organización que tu alma no las quiere hacer más, ¿no? Y que entonces te puedas dar cuenta que podés hacerla, que no necesitas poner esta máscara, ¿no? Donde solo hay que mostrarse de una manera correcta, decidido y que siempre puedo, sino que somos personas vulnerables, lo femenino y lo masculino que tenemos todos, ¿no? Donde todo puede estar presente y es bienvenido en la organización porque es la fuente de la energía. Es esto que te permite que rindas, ¿no? Y finalmente el propósito evolutivo que viene en lugar de esto de predicción y control a largo plazo, en un mundo que cambia todo el tiempo, necesitamos más bien estar atentos a escuchar lo que la vida te va trayendo, esto que hoy llamamos cisnes negros que aparecen y el mundo cambia, para poder dar respuesta a esto que está sucediendo. Entonces, el propósito evolutivo es un modo mucho más flexible que la organización esté abierta a escuchar lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que dice es que cuando esto pasa,
¿sí? El mundo te viene a llamar a la puerta, porque como estás atento, escuchás las necesidades y tu producto puede venir a dar respuesta a esas necesidades. Solo les voy a mostrar algunas empresas de estas para que el que le interese pueda buscarlas. Este es un simpático señor que se dedica a venta de camperas, pero que te puede decir que no compres esta campera si de verdad no la necesitas, y eso es parte de su marketing, ¿sí? Y esta es una organización en Holanda de enfermeras que también, digamos, este señor Jos de Blok arma esta organización Buurtzorg, y con todos equipos autogestionados, ¿no? Y luego él mismo, como le va muy bien y hay mucha gente que quiere trabajar a su empresa, comienza a enseñar a otras empresas similares cuál es la metodología que usa para capacitar a su gente, ¿no? De forma gratuita, ¿sí? Porque estamos en esta era de que podemos compartir gratuitamente muchas cosas y finalmente todos nos beneficiamos. Decimos que las empresas TIL han pasado del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia, ¿sí? Fabi, que es una metalúrgica, pero bueno, esto sería el TIL evolutivo. Lo que se preguntan es qué hacen los líderes en una organización que no tiene jefes, ¿sí? ¿Qué hacen los líderes si estamos en una organización que es horizontal, ¿no? Y lo que la Lux propone es que primero el líder va a ser la cara pública de la empresa en todos los lugares donde la empresa deba mostrar quién es. Es la persona encargada de mostrar ese propósito evolutivo de la empresa y sostener para las personas que quieran trabajar allí cuál es el rumbo y para dónde vamos. Y la función más importante que cumple el líder no va a ser la toma de decisiones, pero sí va a ser generar contextos donde las personas puedan sentirse involucradas, quieran trabajar allí, quieran traer nuevas ideas y quieran poner el 100% de su compromiso, ¿no? Que no deja de ser una función más que importante para el líder. De modo que los ejemplos, vamos a cerrar así con, en cada uno de estos escalones, qué es lo que el líder hace. Aquellos que han leído a Peter Senge, lo que está proponiendo la Lux no tiene ninguna diferencia. Porque ya Peter Senge dijo, las 3 funciones del líder son, primero, el diseño del propósito. Segundo, es maestro. Y no maestro porque enseña, sino maestro porque guía el proceso de aprendizaje a que alcancemos el propósito. Y tercero, es mayordomo. ¿Y por qué es mayordomo? Porque no es el dueño. Es el que él conoce la historia cultural de la organización y mantiene los valores. 3 funciones del líder. Esto que estamos trayendo, ya ven, no es novedoso. Ya Peter Senge lo trajo hace muchos años y en el último tiempo han declarado el fin del liderazgo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No sé. Nosotros estamos tan acostumbrados a los líderes y el nombre del líder. Bueno, quiero decirles, ya se anunció hace más de 5 años. Los grandes líderes dijeron, no se sustenta más esta relación entre un alguien y un subordinado. Necesitamos aprender a cada uno de nosotros liderar su propio proyecto. Y si vos lo pensás, puede ser que hayas decidido que la vida te suceda como te suceda. Y entonces tomaste la primera y última decisión del líder, que es que la vida te lleve. Ahora ya tomaste una decisión. Ahí fuiste líder. Puede ser que quieras seguir diseñando tu visión y para esto quiero, para cerrar solamente, acuérdense, el rojo domina, impone su voluntad. Hay un proceso evolutivo cuando armamos ya estructuras que se planifica, se ejecuta, se controla, procesos. Y esto es magnífico. No tendríamos las catedrales, no tendríamos las grandes obras si no hubiera aparecido el azul. Pero el rojo el naranja vino a traer la oportunidad como una posibilidad. Diseño de futuro, generación de futuro, no encargarnos solamente del presente. Cuando un gerente general está dedicado al presente, la organización está jodida. Y ojo, hace algunos años nosotros decíamos cuál es la visión a 10 años de una organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan algunos? Bueno, quiero decirles, creo que ya sabés
que en los Estados Unidos el 50% de las carreras universitarias que existen hoy no existían hace 10 años. Con lo cual quiero decirte que posiblemente lo que estés estudiando dentro de 10 años no exista más. No sé si está preparado para eso, pero para nosotros, quienes venimos de otra antigüedad, nos llama la atención. Ahora, quiero decirte, eso ya hoy está pasando, con lo cual, ¿cómo vas a pensar una visión de una organización a 10 años si es imposible esto, con la velocidad del cambio en un mundo VICA? Y esto de ser serviciales, buscar armonía y consenso, que los trajo los verdes, no estamos diciendo que los escalones anteriores no son valiosos, ¿es claro? Estamos diciendo, gracias al escalón anterior hemos aprendido que hemos abierto una posibilidad nueva y hoy tenemos la posibilidad de, en lo TIL, sostener propósito, generar contextos propicios y gestionar la complejidad. Solo para terminar, digamos, creo que esto que dicen de que los próximos avances más importantes no van a depender tanto de la tecnología, sino de cómo evolucionemos como seres humanos. Entonces está bueno que cada uno de nosotros puede pensar con qué color se identifica más y cómo podemos evolucionar, ampliar nuestro nivel de conciencia para poder llegar a ser la mejor versión de cada uno de sí mismo que quiera ser, ¿sí? Bueno, muchas gracias.